Buenos días y bienvenidos a la conferencia online de tecnología de vacío. Tenéis el apartado de preguntas que responderemos al final de la sesión y damos paso a Albert Ortega, especialista en consultoría y formación. Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Bien, en estos 30, 35, 40 minutos como máximo que vamos a destinar a este webinar, os voy a explicar el proceso de cálculo de las ventosas, pero antes me vais a permitir que hagamos un poco de revisión de los conceptos que tienen que ver con el vacío. Ahora, bien, ¿qué entendemos por vacío? De entrada, el vacío, se entiende por vacío, es aquel estado de un espacio en que no contiene materia. Es lo que se llama el vacío absoluto. Es lo que encontraríamos en el espacio exterior, a pesar de que allí también se ha demostrado que tampoco hay el vacío absoluto. Porque cuando no hay materia, nada de materia, se llama vacío absoluto. Pero en el espacio se sabe, después de hacer muchas investigaciones, que ya hay, digamos, partículas que están flotando por allí, hay fotones, hay electrones que se van moviendo y, por tanto, si hay materia, o sea, elementos que tienen masa, puede ser que haya algo de presión, aunque sea muy baja, pero hay presión, ¿vale? Pero en la práctica, a nivel industrial, se entiende por vacío el espacio que impera en un espacio en que la presión interior es inferior a la presión atmosférica. Vamos a ver, si imaginaos una ventosa, claro, si sacamos el aire que está dentro de esta ventosa que está tocando la pieza, ¿qué sucede? Que la presión interior disminuye respecto a la exterior y por lo tanto se crea el vacío. Y eso hace que la ventosa precisamente se pegue en las piezas que están agarradas. ¿De acuerdo? Por tanto, también es importante entender que a mayor diferencia de presión entre el interior y el exterior, mayor es la fuerza que actúa sobre la ventosa. Esta fuerza se la llama fuerza de aspiración o de sujeción. Y algunos fabricantes de ventosas también la acostumbran a llamar fuerzas de sujeción nominal, como ya iremos viendo. ¿De acuerdo? Por tanto, fuerza de aspiración o de sujeción. Es importante también tener claro, a nivel de denominación del vacío, cómo se debería nombrar. El vacío se puede nombrar de tres maneras, de manera correcta, que son llamarlo como una presión negativa, por ejemplo, menos 0,6 bars, menos 0,4, menos 0,8, lo que sea, referido siempre a presión relativa, es lo que tenemos aquí en esta columna de aquí que podéis ver. Eso es la presión atmosférica, hacia abajo es presión negativa. La podemos llamar como vacío absoluto. Si hablamos de menos 0,6 bars, se entiende que es un vacío del 60%, como podéis ver, ¿vale? O bien lo llamamos como presión, como valor absoluto. Recordad que el valor absoluto va desde 0 hasta la presión que sea. Por tanto, si tenemos un vacío del 60%, significa que en realidad hay una presión absoluta de 0,4 bares. Por otro lado, también ya no es correcto llamarlas presión de vacío porque esta denominación ya no se usa y la palabra depresión pues, ha quedado ya anticuada y por tanto tampoco diríamos que se tiene que utilizar. ¿Vale? Aquí a la derecha veis los márgenes de toberas de aspiración industriales. En el caso de Festo, digamos, de gran volumen llegan hasta 60% de vacío y en el caso de los de gran vacío hasta un 90% aproximadamente. Esto ya referido más al producto de la casa Festo. ¿De acuerdo? Bien, también es importante saber que la presión atmosférica obviamente varía con la altura sobre el nivel del mar. Diríamos que hasta 2.000 metros la presión atmosférica disminuye de una manera lineal, como podéis ver en la gráfica, a razón de aproximadamente 12,5 milibares cada 100 metros. ¿De acuerdo? A partir de los 2.000 metros, esta curva ya no es lineal y empieza a tener diferentes valores. Para que os hagáis una idea, a 5.500 metros, curiosamente, la presión atmosférica es la mitad de la que hay a nivel del mar. ¿De acuerdo? En la cima del Everest, por ejemplo, estamos hablando de 8.848 metros, la presión atmosférica son 330 bars. Y si nos vamos, por ejemplo, a 30.000 metros de altura, ya casi tocando la troposfera, estamos hablando de 15 milibars. Y a 50.000, que es donde se ha calculado, hasta 8 milibares de presión. Por tanto, a más altura, menos presión atmosférica, obviamente. A modo de ejemplo, claro, si tenemos que un sistema de elevación que funciona con vacío, por tanto con ventosas, es capaz de elevar 100 kilos a la altura del mar, ¿qué masa somos capaces de elevar a una altura de 1.000 metros? Pensad que esto, la presión atmosférica afecta, la presión ambiente, perdón, afecta a la capacidad de los elementos de vacío para poder sujetar los elementos. Entonces, es muy fácil, sencillamente decimos, si a 1.000 metros la presión atmosférica disminuye 12,5
milibares cada 100 metros y 1000 son 10 veces 100, pues fijaros, 1013 que es la atmosférica menos esto de aquí da 868 milibares, o sea, aproximadamente 0,89 bar. Este producto, si lo multiplicamos por la masa, nos da directamente la masa que podemos levantar. O sea que a 1000 metros podríamos levantar los 100 kilos, en realidad podríamos levantar solamente 89, con ese sistema de vacío que estamos aplicando aquí. Obviamente, cuanto más vacío necesitamos, más aumenta el gasto energético. Como podéis ver, aquí a las ordenadas veis, digamos, el vacío en tanto por ciento y aquí veis en consumo de energía. Como podéis ver, a medida que vamos aumentando el vacío, vamos aumentando, llega un punto a partir del 90 y pico por ciento que ya prácticamente se convierte asintóticamente y nunca llega a avanzar al final, ¿vale? Por tanto, crece exponencialmente hasta límites extraordinarios, para que me entendáis, ¿vale? Mirad, si pasamos, por ejemplo, de un 60% de vacío a un 90%, el consumo de la energía y el tiempo de vacación se multiplican por 3. En cambio, la fuerza, en valores teóricos, y para un mismo diámetro de ventosas, solamente aumenta 1,5 veces. Por lo tanto, fijaros que no es tan bueno subir, digamos, el tanto nivel de vacío como quizá hacer otras cosas como ahora veremos más adelante. En resumen, a más nivel de vacío, tenemos obviamente mayor fuerza de sujeción, pero también tenemos mayor consumo. Hay un incremento de los costes muy importante que hay que tener en consideración. Y por lo tanto también, a mayor nivel de vacío, tenemos mayor tiempo de vacación porque hay que sacar más aire dentro de los tubos, dentro de la ventosa, y por lo tanto eso supone un mayor tiempo de ciclo. Un mayor tiempo de ciclo supone que a lo mejor ya estamos fuera del ciclo estimado para aquella operación y por tanto nos puede, digamos, perjudicar a la hora de diseñar un proceso productivo, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista industrial, es muchísimo mejor mantener un nivel bajo, entre comillas, de vacío, por ejemplo, del 60-70%, y en su lugar aumentar el diámetro de las ventosas. ¿Y qué sucede? Que al aumentar el área de sujeción, entonces, digamos que se mantiene la pieza por igual y además esto, la ventaja que tiene es que redunda en menos consumo energético, ¿de acuerdo? Por otro lado también, para acabar de cerrar esto, hoy en día en la técnica de automatización todo el mundo sabe que desde el punto de vista industrial el vacío suele llegar hasta un nivel de menos 0,95 bares, menos 0,90, menos 0,95, ¿verdad? Es verdad que hay otros niveles de vacío mucho más elevados, pero que ya diríamos que entran en el rango de alto vacío y vacío ultra alto, ¿eh? Son los vacíos que llegan hasta a 10 elevado a menos 15 bar, es decir, 0,999, 15 dígitos, de presión. Y este tipo de vacío es necesario para fabricar semiconductores, sistemas de soporte de datos, análisis de superficies. En realidad se alejan mucho del entorno industrial en el cual estamos todos acostumbrados, ¿vale? Por tanto, diríamos que, en resumen, en el entorno industrial nos movemos entre 0,5 y 0,9, perdón, el 50 y el 90% de vacío para hacer la mayoría, más del 95% de aplicaciones en el mundo industrial. Bien, ¿cómo generamos el vacío? Eso es otra pregunta. El vacío se puede generar, básicamente, hay muchas maneras, pero básicamente las más conocidas son esas tres, lo que es el ventilador centrífugo, lo que es la bomba de vacío y lo que es la tobera o inyector de vacío o Bernoulli, o Venturi, como queráis llamar, ¿vale? Fijaros que para qué sirven unos y para qué sirven otros. A modo de general, y así sin entrar demasiado en detalle, diríamos que el Venturi tiene una gran ventaja sobre los demás, que no tiene prácticamente, nada de mantenimiento. El coste energético es bajo y además es un producto que es muy económico de compra, ¿eh? Tiene un diseño muy compacto, como puedes ver, es ligero, pesa gramos, ¿de acuerdo? Y se puede montar encima en cualquier posición, de la manera que nosotros queramos. Y además, también un detalle importante, cuando generan vacío no producen calor, ¿eh? En cambio, la bomba de vacío tiene como ventaja que tiene un alto nivel de vacío, tiene un grandísimo caudal, el vacío es centralizado, obviamente, ¿vale? Pero en cambio exige un buen mantenimiento y el consumo eléctrico es elevado. Tanto es así que en algunas plantas que utilizan el vacío, además de tener aire comprimido, les sale más a cuenta a veces no parar los equipos de vacío y dejar
dejarlos trabajando sin hacer nada, que no parar todo el sistema, porque luego volver a hacer el vacío en toda la planta le sale carísimo, ¿de acuerdo? Y luego finalmente tenemos lo que es el ventilador centrífugo que veis aquí a la izquierda, que en realidad tiene un gran volumen de aspiración, porque no deja de ser un ventilador de paletas, ¿de acuerdo? Tiene eso sí, un bajo nivel de vacío, es ruidoso y sobre todo se utiliza mucho para materiales porosos, sobre todo para, digamos, trabajar con telas, con papel, digamos que cuando, ya lo contaremos, pero cuando trabajamos con elementos muy porosos, lo que hay que hacer es compensar las fugas del propio material, y eso se consigue con grandes volúmenes de aspiración, ¿de acuerdo? Y con bajo nivel de presión. Y el ventilador, en estos casos, pues es un producto, digamos, ideal. Aquí, como podéis ver, si comparáramos lo que es el nivel de vacío con el nivel de caudal, como podéis ver, obviamente el ventilador gana por goleada, tiene unos niveles de caudal altísimos, en cambio llegamos a unos niveles de vacío del 20%, 25% como mucho, menos 0,2, menos 0,3, ¿vale? En cambio, el eyector o la tobera, llegamos a unos caudales de hasta 300 litros por minuto, más o menos, y en cambio, fijaros que el nivel de vacío puede llegar hasta menos 0,9. Y en cambio, en la bomba, pues llegamos a más caudal y también a un mismo nivel de vacío. Por tanto, dependiendo de la aplicación que tengamos que hacer, pues exigirá poner un sistema u otro, de acuerdo con lo que acabamos de comentar, ¿vale? Aquí un tema ya, centrándonos más ya en el tema de los Bernoullis, de los Venturis o las toberas, que digamos que es el sistema más universal que hay para aplicar sistemas de sujeción con ventosas. Hay una cosa que es importante tener en cuenta, que la fuerza de sujeción, a medida que subimos en altura, baja. Es decir, por tanto, la capacidad de la tobera del Venturi disminuye. Hay una cosa que hay que tener muy clara. Si tenemos un Venturi que nos dice que tiene un rendimiento del 80%, es decir, que da un vacío del 80%, eso significa el rendimiento de un Venturi, ese rendimiento se mantiene constante, pero en cambio, ese rendimiento se refiere a la presión atmosférica, es decir, a nivel del mar. Si yo tengo que hacer una máquina en la cual voy a poner ventosas y voy a poner Venturis y me voy a una altura de 2.000 metros, ¿vale? Por ejemplo, imaginad si tiene que fuera una máquina para irse a México, al Distrito Federal, que está a 2.200, quizá, ¿vale? Redondeando 2.000 metros, vamos. Fijaros que si yo utilizo un Venturi que a nivel del mar me da un 80% de vacío, como podéis ver aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si yo busco la presión atmosférica que hay a 2.000 metros, veremos que a 2.000 metros la presión atmosférica son 763. Y por tanto, este Venturi que me daba un 80% de vacío, es decir, menos 0,8 bares, ¿vale? Resulta que ahora, si lo multiplico por esta presión, me baja la capacidad de vacío a 0,61 bar, a menos 0,61 bar. Por tanto, fijaros que hay un salto importante. Lo digo esto porque a veces ha sucedido que se han hecho máquinas, a lo mejor pues en Barcelona, en Valencia, a nivel del mar, vemos que aquel Venturi pues va bien o quizá va justo, y cuando se va la máquina a otro lugar que estamos en más altura, pues ese Venturi ya no hace la fuerza que tiene que hacer. Pensad que es debido a eso, que sencillamente el rendimiento del Venturi disminuye con la altura. Obviamente, si aplicáramos este Venturi en la punta de Everest, pues, ya veríais que efectivamente baja pues a 0,2, a menos 0,20 y pico bares, o sea que prácticamente no podríamos agarrar nada con él, ¿de acuerdo? Por tanto, en resumen, la fuerza de sujeción disminuye al aumentar la altura. Lo que no cambia es el rendimiento del Venturi, pero sí que le afecta a la altura en la cual va a trabajar. Por otro lado, hay la pregunta de ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que utilizar? ¿Toberas de alto nivel de vacío o de gran volumen de aspiración? Pues fijaros, y esta gráfica, como podéis ver, es muy significativa. Como podéis ver, los Venturis de alto nivel de vacío, es la línea de puntos, de entrada, consiguen un vacío mucho más elevado. Como podéis ver, estamos por encima del 80%. En cambio, fijaros que el tiempo de respuesta es mucho más largo, ¿de acuerdo? En cambio, las toberas de gran volumen de aspiración en poquísimo tiempo son capaces de obtener, digamos, el vacío deseado. Ya más a más, los tiempos de evacuación son mucho más cortos. Obviamente, un sistema de alto vacío requiere quitar todo el aire, cuando digo todo, es todo. En cambio, uno de gran volumen de aspiración lo que hace es que beneficia, digamos, a quitar aire que no a tener un vacío alto. ¿De acuerdo? Entonces, según la aplicación, pues deberemos decidir o un sistema u otro. A modo de resumen, diríamos que el nivel de vacío, ¿vale? La comparativa, ¿veis? Solo, diríamos, si algo marca utilizar un Venturi de alto nivel de vacío es
si necesito que la ventosa haga una gran fuerza. Por ejemplo, si tenemos un manipulador en el cual hay ventosas que tienen que ser pequeñas porque el espacio que tenemos es pequeño y por tanto el elemento a sujetar en cuestión pesa, a lo mejor tenemos que poner ventosas de diámetro pequeño, insisto, pero tenemos que subir el nivel de vacío para que sea capaz de poderlo sujetar. ¿De acuerdo? ¿Qué sucederá? Que además tendremos también este inconveniente, que el tiempo de evacuación es más largo y también que el nivel de vacío es más alto. Importante, muy importante, porque esto a veces sucede en muchas aplicaciones. No se consigue el máximo vacío aplicando a lo mejor 6 bares de presión, como luego veremos. A lo mejor resulta que el máximo vacío que da este Venturi, el de alto nivel de vacío, se puede lograr con 4 bares de presión a la entrada del Venturi o con 3 bares de presión. O sea, no necesariamente entrando a 6 bares conseguimos la máxima presión, el máximo nivel de vacío en la ventosa. En cambio, fijaros que los que tienen grado de aspiración, el nivel de vacío es más bajo, estamos hablando de un 50% entre menos 0,4 y menos 0,6 bars, ¿vale? Para lograr el máximo nivel de vacío en esos casos sí que tenemos que tener una presión muy alta de entrada, y en cambio la ventaja que tiene es que el tiempo de evacuación es muy corto. Como podéis ver a continuación, fijaros, veis, por ejemplo, vemos que para lograr un nivel de vacío elevado, quizás del 0,9%, con 4 bares de entrada tenemos más que suficiente. En cambio, si cogiéramos un Venturi de gran volumen de aspiración y necesitáramos tener esa misma presión, el orden de menos 0,9 bars, fijaros que tenemos que entrar una presión de entrada a lo mejor de 7 bares, o quizá un poco más, ¿de acuerdo? Por tanto, ya vemos que se aleja mucho de las presiones que tenemos en máquina, ¿sí? Por otro lado, también, como podéis ver, el calor de aspiración, en el caso de alto vacío, por ejemplo, ¿veis? Dando una presión en el caso de los ventilos de alto vacío, con 3 bares de presión, por ejemplo, ¿veis? Ya tenemos el máximo calor de aspiración. A medida que voy subiendo la presión, baja. Como podéis ver aquí, es mucho más bajo que aquí, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, aquí, en los ventilos de gran volumen de aspiración, como podéis ver, ¿qué sucede? Que para tener un gran volumen de aspiración, a lo mejor tengo que irme a 6 bares de presión. En cambio, a otros, los que tienen menos capacidad de aspiración, a lo mejor con 3,5 ya tengo suficiente. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es que tengo que analizar mi aplicación y en función de esto coger el Venturi, digamos, más adecuado que les corresponde. Esto que puedes ver aquí son gráficas de producto que el fabricante tiene que suministrar. Cuando uno compra o va a aplicar un Venturi en su máquina, debe leer esas gráficas y, por tanto, ser capaz de discernir cuál es el que le conviene más. ¿Sí? Bien. Respecto al uso de los Venturis, y ya para ir terminando el tema de los Venturis, es muy importante mantener ciertas normas, como por ejemplo, la alimentación del aire tiene que ser constante. No puede haber caídas y bajadas, porque si no, la efectividad del Venturi cae en picado. Y por tanto, es muy importante que las conexiones y los tubos de alimentación sean los adecuados. Luego, además, nos conviene que en la zona de aspiraciones iría bien que la pieza a sujetar no hubiera mucha porquería. Por ejemplo, si vamos a sujetar un cartón con una ventosa, es muy normal que en el cartón se forme pelusilla y que por tanto se obturen los escapes de los Venturis. Por tanto, conviene a veces filtrar este aire de aspiración, ¿vale? En cambio, lo que es el aire que alimenta el Venturi, el aire de entrada, ¿de acuerdo? El filtrado tendría que estar al menos a 5 micras, ¿de acuerdo? Un poco menos que lo que es la aplicación estándar, que ya sabéis que la aplicación estándar es de 40 micras. Pero aquí sí que interesaría poner un filtro un poco más fino. Y yo creo que con 5 micras es más que suficiente. Luego, además, también los escapes, normalmente, esta parte que veis aquí en el dibujo, los escapes están integrados en el propio Venturi. Pero también, si no se puede utilizar, porque resulta que, por ejemplo, estamos haciendo una aplicación en una sala blanca, entonces podemos poner tubos y conducirlos hasta otro lugar. Lo que es muy importante tener en cuenta lo siguiente: esos tubos tienen que ser de diámetro grande y para ir bien no deberían ser más largos de medio metro, ¿de acuerdo? Imaginaos por un momento que un escape fuera una restricción. Si fuera una restricción, evidentemente la efectividad del Venturi caería en picado y por tanto no funcionaría de manera correcta. Bien, pues ya entramos en el tema de las ventosas. Las ventosas, como todos ya sabéis, es un sistema, digamos, muy efectivo, muy simple, son una aplicación, digamos, relativamente económica y sobre todo están pensadas para esta función, que es tomar, transportar y dejar, ¿vale? Claro,
hay ventosas de muchos tipos para muchos tipos de superficies, pero si la ventosa pudiera escoger, lo que querría es una superficie plana completamente y que fuera impermeable. ¿De acuerdo? Las ventosas, además, son especialmente adecuadas si las piezas a mover tienen características como, por ejemplo, que son sensibles a deformarse, que son no magnetizables, que son superficies sensibles a rasguños, o superficies onduladas, pero que no sean porosas, o incluso superficies con dimensiones difíciles de manejar. ¿Vale? Por tanto, dependiendo de la aplicación, veremos qué tipo de ventosa tenemos que poner. A ver, vamos a ver, fijaros, a la hora de poner las ventosas hay que diferenciar entre lo que es gran superficie de aspiración y bajo nivel de vacío, lo que decíamos antes con los Venturis, y lo que es alto nivel de vacío y pequeña superficie de aspiración, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hay bajo nivel de vacío hay muy poca deformación en la pieza, porque efectivamente el nivel de vacío es bajo, ¿vale? Y entonces, en materiales que son porosos, el aire difícilmente atraviesa el objeto. Por tanto, diríamos que, a modo de resumen, para elementos que tienen fugas hay que trabajar con bajo nivel de vacío, ¿de acuerdo? Y entonces una gran superficie de aspiración. Yo no sé si habéis tenido ocasión de ver alguna vez una mesa que manipula con vacío tela. La tela es tremendamente porosa. Entonces, estas mesas de vacío, ¿cómo trabajan? Trabajan con infinidad, miles de agujeritos de a lo mejor 1 milímetro de diámetro, en los cuales se les hace pasar por él un vacío muy bajo y de esta manera se garantizan que la pieza, digamos la tela, esté agarrada a la mesa para poder hacer con ella pues lo que haga falta, pues imprimirla, al final lo que sea necesario, ¿de acuerdo? En cambio, cuando utilizamos altos niveles de vacío, la fuerza de aspiración es muy elevada y por tanto las ventosas pueden ser mucho más pequeñas. Además, fijaros también que el hecho de utilizar ventosas de diámetro pequeño favorece muchísimo los radios de holgura de los manipuladores, que a veces, por desgracia, sabéis que es un factor decisivo en los espacios limitados y nos limita un poco cómo tiene que ser el manipulador. Las ventosas, a nivel de modos más comunes, son las de fuelle, que son adecuadas para superficies inclinadas, como podéis ver aquí, ¿vale? Las planas, que son las universales estándar, ¿vale? Para superficies planas y no porosas. Las profundas, que son estas que veis aquí, o de campana, que se adaptan muy bien a superficies redondeadas o fuertemente arqueadas. Y finalmente las ovaladas, que se dan aquí, para piezas que son delgadas o, digamos, o alargadas. Las de fuelle, a modo de un poco de explicación, son adecuadas para superficies inclinadas, entre 5 y 30 grados, según el diámetro de la ventosa. También sirven para superficies alargadas o redondas, para superficies grandes y flexibles. Y también se utilizan como un elemento económico para compensar la altura. Si tengo varias ventosas, el hecho de que todas sean de fuelle y la pieza no sea toda al mismo nivel, el hecho de trabajar con ventosas me ayuda, digamos, a poder compensar la altura, ¿vale? Las ventosas planas, ya lo he dicho, son las superficies planas, son capaces de transmitir mucha fuerza a nivel de fuerzas verticales y también son aptas para las superficies ligeramente arqueadas, no mucho, ¿de acuerdo? Las profundas se adaptan muy bien a las superficies redondas o incluso fuertemente arqueadas o incluso a las secciones perfiladas y no son adecuadas en superficies planas por su baja rigidez y desgaste rápido. Fijaros que estas ventosas, el hecho de tener un labio muy grande, están sometidas a desgaste antes que las demás y por lo tanto el desgaste es más rápido. Y finalmente las ovaladas se utilizan mucho para manipular pues, barras perfiladas, en fin, tubos, en fin, todo el tema que ya os podéis imaginar, ¿vale? Los materiales más usuales en ventosas son estos que veis aquí, el perburán diastático, el poliuretano, el vulcolán, la silicona y el caucho fluorado. Cada una de ellos en general tiene sus aplicaciones típicas. Por ejemplo, está claro que la silicona se utiliza para la industria alimentaria, ¿de acuerdo? El vulcolán se utiliza para la industria del automóvil. El caucho fluorado se utiliza para la industria del vidrio. Ese tipo de ventosa, si me permitís una anécdota muy divertida hace años, a mí me pasó hace tiempo, se encontraron con el problema de que cuando manipulaban las guardas de los coches, me refiero a los cristales de los coches con ventosas, se encontraban que a cabo de un tiempo los usuarios notaban marcas de las ventosas encima de los cristales. Esto a mí me pasó también. Yo fui al concesionario a protestar y, oye, ¿qué pasa? Aquí cuando hay un poco de humedad sale aquí una marca de la ventosa, ¿no? Y resulta que los manipuladores que habían puesto este cristal en mi coche, pues resulta que eran ventosas, digamos, estándar, no eran de caucho fluorado. Entonces,
¿qué hizo? Que esto dio pie a que se desarrollara un tipo de ventosa con una cantidad de flúor bastante importante, que lo que hace el flúor es que evita precisamente que se marque el cristal, el vidrio, ¿de acuerdo? Por eso, ese tipo de ventosas hoy en día son las que se utilizan, sobre todo a la hora de manipular vidrio, cristal, no solamente en la industria del vidrio, sino también en la del automóvil, por ejemplo, para mover, digamos, para manipular las guardas, ¿de acuerdo? Bien. Para configurar un sistema de vacío, o sea, para calcular las ventosas, hay que proceder de diferentes maneras. En primer lugar, hay que ver, claro, la tarea que hay que hacer. De aquí, sabiendo lo que tenemos que hacer, se desprenden las condiciones que debe cumplir el sistema. Es decir, qué material o superficie tenemos que mover, qué dimensiones, el sentido de los movimientos que hay que hacer, los tiempos de ciclo, los tiempos necesarios, las características constitutivas, todo eso es la tarea, lo que hay que saber, ¿vale? Luego, en la parte de la elección de la ventosa, aquí se debe calcular la masa de la pieza, las fuerzas de sujeción y de separación, y los requerimientos del entorno si los hay. Luego hay los elementos de fijación y montaje que se deben aplicar según criterios como, por ejemplo, la superficie de la pieza, la posición de la conexión de vacío, el tipo de conexión de vacío, el tipo de sujeción, ¿vale? Y finalmente, el generador de vacío, que puede ser pues, un Venturi, puede ser una bomba de vacío, que debe calcularse a partir del volumen total, tiempos de ciclo, costes energéticos, etc. Aquí nos vamos a fijar, porque el tiempo es limitado, en lo que es la elección de la ventosa. ¿De acuerdo? Bien, para calcular la ventosa hay que considerar varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta un coeficiente de fricción. Mirad, aquí a la derecha lo podéis ver. Si estamos manipulando una pieza que está aceitosa, el coeficiente de fricción es 0,1. Si está mojada, entre 0,2 y menos 0,3. Y así sucesivamente. Pieza rugosa, material de madera, en fin. Es un coeficiente que luego veréis que afecta mucho a la fórmula de cálculo, ¿vale? Y debe verificarse en cada caso concreto que vayamos a aplicar ventosas. Luego hay que tener en cuenta los valores empíricos de la aceleración. Y atención a eso, porque aquí nos hemos llevado sorpresas. Si yo, por ejemplo, voy a poner una ventosa que se mueve con un sistema electromecánico de un usillo, pues tiene una aceleración en general del orden de 6 metros por segundo al cuadrado. Y resulta que es una correa dentada, pues estamos hablando de una aceleración de 20 metros por segundo al cuadrado. En fin, sucesivamente ¿vale? Pero sobre todo es muy importante tener en cuenta que si yo pongo una ventosa aplicada, por ejemplo, a un robot, y yo le hago un paro de emergencia al robot, hay que tener claro de cuánto es este paro. Fijaros que en giros, por lo general, acostumbra a ser del orden de 17 radianes segundo cuadrado. Y, por tanto, cuando yo calculo la ventosa, debo coger el peor de los casos de mi aplicación. Si yo tengo que la ventosa va agarrada a un eje, digamos, con un sistema neumático, pues tengo que tener en cuenta que si acelero, la aceleración es de orden de 30 metros por segundo cuadrado. Y por lo tanto debo considerar estos valores para que no se me salga la pieza volando por los aires, porque si no, pues podemos tener un problema gordo, ¿vale? En segundo lugar, hay que calcular el factor de seguridad. Fijaros que el factor de seguridad es un valor que va entre 1,5 y aproximadamente 3 o 4, ¿de acuerdo? Según sea el movimiento a hacer. Puede ser que sea horizontal, vertical, o giratorio, en fin, lo que sea. Y luego tenemos la fuerza teórica de sujeción, que es su H. Y aquí se deben considerar todos los esfuerzos posibles y supone que la superficie de la pieza está seca. Si está mojada, mala cosa, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos lo que se llama fuerza de separación Fs, que depende del diámetro y la forma de la ventosa. Y este es un dato, ojo a eso, que nos tiene que dar el fabricante de la ventosa. ¿De acuerdo? Y cuando hagamos los cálculos ya veremos que la fuerza de separación siempre tiene que ser mayor que la fuerza de sujeción. Y ahora sí, ahora ya nos vamos a ver cómo deberíamos hacer el cálculo de la ventosa. Fijaros, hay que calcular, en primer lugar, la fuerza, hemos dicho, la F sub H, que hemos dicho que era la fuerza de sujeción, ¿de acuerdo? La fuerza de sujeción. Fijaros que no es lo mismo un movimiento vertical, en el cual la pieza está, la parte, digamos, sería esta es la ventosa y esta es la pieza, no es lo mismo que un movimiento horizontal y no es lo mismo que un movimiento vertical, ¿de acuerdo? En cualquier caso, se debe cumplir siempre que la fuerza de separación debe ser mayor o igual que la fuerza de sujeción dividida por la cantidad de ventosas que vamos a poner. N es la cantidad de ventosas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, pues, algunas fórmulas, ¿de acuerdo? En el sentido vertical, horizontal y vertical con la pieza inclinada, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis los valores, ¿de acuerdo? Ojo lo que he dicho antes. Atención a la aceleración en el caso de la parada de emergencia, si es que el equipo tiene parada de emergencia. Bien.
Esto, por ejemplo, que veis aquí es una tabla para diferentes ventosas, como podéis ver, diferentes tipos de diferentes diámetros, diferentes configuraciones, estándar, profunda, fuelle, bencampana, en fin, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y esto corresponde a una tabla que tiene, que en este caso es de Festo, porque Festo también sabéis que fabrica ventosas y sistemas de vacío, en el cual nos dice que la fuerza de separación, en ese caso aquí han puesto F sub A, ¿de acuerdo? Debe ser mayor que la fuerza de sujeción dividido por la cantidad de ventosas. Y la fuerza de separación son estos valores de aquí, como podéis ver, esos de aquí, fuerza de sujeción, ¿de acuerdo? Pero atención al dato, con un nivel de vacío de menos 0,7 bar, o sea, de un 70% de vacío, ¿de acuerdo? Si trabajamos por encima o por debajo, esta tabla tenemos que adaptar los valores. Por tanto, este es un dato que os tiene que dar el fabricante en la ventosa siempre. Y a partir de aquí, pues cogemos la ventosa que vamos a necesitar. Y luego haremos un ejemplo para que podáis concretar de qué estamos hablando. A continuación, dicho esto, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, típico. ¿Veis? Aquí yo tengo un manipulador en el cual tengo que mover una pieza desde el punto 1 hasta el punto 2, que está aquí y que también está aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a coger los datos. En este caso es una chapa de acero, plana, lisa, ligeramente aceitada. Por ejemplo, una chapa que proviene de una prensa, daros una idea, ¿vale? Y que hace de dimensiones, pues hace 200 por 100 y por 2 milímetros, ¿vale? Trabajamos con 6 bares de presión y en este caso hemos dicho que la aceleración máxima son 5 metros por segundo porque en este caso este eje va con un hilo y la aceleración máxima que tenemos son 5 metros por segundo cuadrado. Bien, pues vamos a proceder a calcular la ventosa en cuestión. En primer lugar, veamos la descripción de movimientos. Es decir, yo en primer lugar lo que tengo que hacer es cojo la pieza hacia arriba, como podéis ver aquí, me traslado horizontal, hago un giro de 90 grados y luego la bajo con la pieza inclinada. Si vamos para arriba, veréis que es lo que decíamos. Cojo la pieza plana, voy hacia arriba, me muevo hacia la derecha, la giro y bajo hacia abajo, ¿vale? Que vemos aquí, ¿de acuerdo? Y este movimiento puede hacerse desde aquí hacia aquí y de aquí hacia allí, ¿de acuerdo? Y la idea es, vamos a utilizar dos ventosas para evitar vibraciones durante el transporte. Y por tanto, tanto la recogida como la colocación de la pieza deben ser amortiguadas, ¿sí? Sin golpes, ¿de acuerdo? Bien. En primer lugar, ¿qué hay que hacer? Vamos a calcular la masa de la pieza. Bueno, ya sabéis que aquí tenéis la expresión, masa es algo, las dimensiones por la densidad. Si aplicamos datos, nos da una masa de poco más de 300 gramos. ¿De acuerdo? Bien. En segundo lugar, decimos, hombre, vamos a seleccionar la ventosa y su forma. Estará en función de la superficie y del material de la pieza. Como hemos dicho que era una superficie lisa, ligeramente aceitada y de acero, nos vamos a utilizar unas ventosas de poliuretano que luego ya veremos en la tabla siguiente, las características que tiene, ya que el poliuretano ofrece, en primer lugar, es muy resistente al desgaste, a la abrasión, aguanta muy bien la rotura, soporta perfectamente bien los aceites hidráulicos provenientes de máquina y el margen de temperatura es más que correcto. Además tiene una muy buena dureza Short. Por tanto, al principio partimos de dos ventosas de poliuretano. ¿De acuerdo? Fijaros aquí lo que os decía antes. Aquí veis, en esta tabla, también de Festo, pues diferentes tipos de materiales y, digamos, aplicaciones. Aquí podéis ver que con 3 estrellas muy apropiado, con 2 apropiado y con 1 y con las rayitas no apropiado, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que hemos dicho de, la que hemos dicho de poliuretano, por ejemplo, pues si veis aquí, poliuretano pues tiene una gran resistencia al desgaste, ¿de acuerdo? Aguanta, está pensada para piezas aceitosas, ¿sí? Y pues en principio cogemos esta, ¿vale? También veréis que hay otros detalles, por ejemplo, una gran resistencia a la rotura, aguanta muy bien el aceite hidráulico mineral, en fin, en cambio, por ejemplo, no es nada adecuada para tocar, yo qué sé, etanol o alcohol o en fin, lo que sea, ¿vale? Y encima tiene un rango de temperaturas lo suficientemente adecuado, la resistencia Short, la dureza, pues es muy buena, ¿sí? Esa tabla, insisto, que os lo tiene que dar siempre el fabricante y esta en cuestión que veis en pantalla es la que tiene Festo en su catálogo de las ventosas. Bien, en tercer caso, vamos a calcular las fuerzas de sujeción y separación de acuerdo con los movimientos. En primer lugar hemos dicho un movimiento, digamos, vertical. Recordemos que era primero izar la pieza, pues aquí se aplica esta fórmula. Si ponemos datos, vemos que la fuerza de sujeción me salen unos 7 newtons aproximadamente, ¿de acuerdo? En el caso 2, que era el transporte horizontal, vemos que aquí aplicando datos de acuerdo con esta fórmula de aquí ya intervienen, como podéis ver, digamos, el coeficiente de fricción. Aquí no, porque era vertical, aquí sí, porque hay un desplazamiento
digamos, la cortante, digamos, horizontal. Por tanto, si aplicamos el valor aquí, ya vemos que, además, con un coeficiente de seguridad de 1,5, ya vemos que será un valor ya de 28 newtons, ya mayor, ¿de acuerdo? Y finalmente, si hacemos el tercer caso, que es el de, digamos, coger la pieza con la pieza en vertical y por tanto la ventosa está, digamos, tangencial a ella, aplicando datos también, vemos que aquí hemos aumentado el coeficiente de seguridad porque hay el riesgo de que la pieza pueda caer y aquí vemos que nos sale una fuerza de sujeción de 93 newtons. Por tanto, vistos los resultados, obviamente hay que coger el peor de los casos. O sea, hay que coger la que son 93 newtons, ¿de acuerdo? Por tanto, al final, lo que vamos a hacer, como cuarto paso y último, es vamos a calcular la fuerza de separación y elección final de la ventosa. Pues bien, hemos dicho que eran 2 ventosas, aquí tenemos 93 dividido por 2, salen 47. Por tanto, tenemos que coger una fuerza de separación, en este caso es Fs o Fa, mayor que eso de aquí. Si ahora vamos a la tabla de las ventosas que hemos visto antes, como podéis ver aquí, si miramos, por ejemplo, veis la de diámetro 40, hemos dicho primero, acordaros, una fuerza de una ventosa estándar, cogemos la de 40, veis aquí, y nos da una fuerza de 69,6 newtons, más que suficiente, porque antes estábamos hablando de mucho menos, ¿de acuerdo? Por tanto, volviendo atrás, vemos que efectivamente, ya que cada una de ellas es de 47 newtons, cogemos la de 40 que nos daba 69,9, o sea, quedamos más que sobrados, ¿eh? Si cogemos un diámetro menor, ¿qué puede pasar? Que la fuerza de separación sería insuficiente. Y si cogemos una ventosa con otro tipo de geometría, por ejemplo, pues con fuelle y tal, puede ser que el diámetro aumente para la misma fuerza calculada. Por tanto, usamos una de 40, y además, como hemos visto, dispone de un margen de seguridad más que suficiente. ¿De acuerdo? Bien, para ir acabando ya, quiero comentaros algunas reglas que tenéis en cuenta a la hora de aplicar el vacío. En primer lugar, la que tiene que ver con el tubo, la que va desde la válvula de neumática hasta la tobera, la que le da el aire al Venturi. Cuanto menor es la longitud del tubo flexible, tanto menor es la pérdida de presión. Por tanto, el vacío es mayor. O sea, conviene que la válvula esté pegada a la tobera. Tanto es así que Festo, por ejemplo, como fabricante, ya hace Venturis que incorporan la válvula, por ejemplo, ¿vale? La regla de vacío número 2 es que cuanto más largo es el tubo flexible, fijaros, cuanto más hay desde la tobera hacia la ventosa, tanto mayor deberá ser el diámetro nominal para que los tiempos de elección sean cortos. Es decir, si yo pongo un diámetro muy pequeño, pasará que tardará mucho tiempo en poder vaciar el aire que está dentro, ¿de acuerdo? Porque hay un procedimiento del aire con las paredes del tubo. Y un dato muy importante que aquí no he dicho ni he comentado. Es imprescindible, repito, imprescindible, el diámetro del tubo que alimenta el Venturi, ojo lo que os digo, el diámetro del tubo que alimenta la tobera tiene que ser de diámetro menor o igual, repito, menor o igual que el tubo que va de la tobera a la ventosa. Es decir, el tubo de la ventosa jamás puede ser de diámetro más pequeño que el de alimentación. Tiene que ser como mínimo igual o mayor. ¿De acuerdo? Y finalmente, es muy útil por si utilizamos Venturis, toberas de aspiración, es muy interesante que estén lo más cerca de la pieza posible, porque entonces digamos que los tiempos de ciclo son muy cortos y además los descentralizamos. Luego, como hoy no nos da tiempo, pero el hecho de descentralizarlo permite que si una de las toberas falla, hay sistemas para evitar que la pieza pueda caer. Por lo tanto, yo os recomiendo que penséis en utilizar sistemas de descentralización, ¿vale? Luego hay una regla muy importante que es que si yo tengo que poner varias ventosas a partir de un solo elemento vacío, por ejemplo una bomba, ¿vale? O un Venturi muy grande, de mucha capacidad, tengo que seguir una cierta regla en cuanto a los tubos, en cuanto a las derivaciones, como puedes ver, ¿vale? Por ejemplo, si yo parto de un tubo largo, un tronco de diámetro 10, pues bueno, el siguiente será de diámetro pues 7,1, o sea, aproximadamente 8. Hay que ir dividiendo por la raíz de 2, ¿vale? Ya pasaríamos diámetro 10, o sea, aquí sería diámetro 10, aquí sería diámetro 8, aquí sería diámetro 6, más o menos diámetro 4, digamos, para que haya una proporción, ¿de acuerdo? Porque si no, luego hay muchas pérdidas de vacío por el camino, ¿sí? Para finalizar, pues, por tanto, tubos cortos, diámetros adecuados, ventosas muy bien dimensionadas, un nivel de vacío suficiente, no más del que toca, si puede ser un sistema descentralizado y si podéis un sistema de ahorro de energía que el que esté interesado, Festo tiene muchísimos productos que
de generación de vacío con sistemas de ahorro de energía que son muy eficientes. Y para terminar, quiero enseñaros un sistema de vacío que, si bien es muy interesante, veréis que es prácticamente, ya veréis de qué va, os lo cuento, lo podéis ver el vídeo siguiente, ya lo veréis, que es una pieza que funciona por el sistema de Bernoulli. Aquí estamos agarrando placas solares, como podéis ver. Pero veréis ahora cuando acabe en qué consiste este invento que está francamente bien. Eso está ya disponible y está para la venta, más a más, ¿eh? En este caso manipulamos un producto muy delicado, como son las células fotosolares, ¿de acuerdo? Y fijaros que la pieza no se mueve para nada, al contrario. ¿Y ahora cómo funciona esto? A ver. ¿Veis? Este elemento genera una corriente de aire hacia afuera, como podéis ver, ¿vale? De tal manera que provoca un colchón entre la pieza y la pieza, que prácticamente no hay contacto, prácticamente. Hay una separación de micras, ¿de acuerdo? Y entonces esto es apto para agarrar piezas extremadamente delicadas, como por ejemplo la placa solar, ¿sí? Para agarrar elementos que son deformables, léase tela, papel, lo que queráis. ¿Veis? La rapidez que además no pierde rapidez para nada, ¿eh? Como podéis ver, no se escapa. Para poner piezas, por ejemplo, de fibra de carbono, muy porosas. Esto supongo que lo conoceréis quizá en la industria del automóvil. Plástico de packaging. Piezas de aluminio, esto es muy típico en los motores de automóvil. Extremadamente irregular. Chapas perforadas. Y incluso hasta plantillas de zapato, que es muy poroso, como podéis ver, ¿vale? Madera también y otras piezas, ¿de acuerdo? Y este es el sistema que estamos hablando. Esto se llama digamos, OBB. Es un sistema, perdón, que veréis aquí. Es la pinza OGGB de Festo, en el cual, como puedes ver, es un elemento que genera una capa de aire, que veis aquí. Esta es la pieza en cuestión y aquí hace un colchón de aire en el cual, pues bueno, permite que la pieza prácticamente no haya contacto. Y si hay contacto, hay esta misma pieza. Algunas piezas disponen de una especie de tetones de material sintético para evitar que la pieza se pueda rayar. Bien, pues hasta aquí la conferencia. Nos hemos alargado un poco más, 42 minutos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengáis. Damos paso a las preguntas, si queréis. Hola Albert, muchas gracias por la sesión. Aquí hay una pregunta Bien. que dice, ¿podría repetir la relación de diámetro válvula Venturi-Tobera? En los tubos me Sí, refiero. sí, la puedo repetir, entiendo yo, vale. Es obligatorio que el tubo que entra a la tobera o venturi y que viene de la válvula, obviamente, tiene que ser de diámetro menor o igual que el tubo que sale del venturi a la ventosa. ¿Sí? Si os cogéis un catálogo de Festo, por ejemplo, y miráis los venturis, los VNs, que son puntos de Festo, hacer el vacío, veréis que tenéis que el raccord de entrada en el venturi siempre es de diámetro como máximo más grande que el que sale a ventosa, pero nunca más pequeño. Perdón, el raccord de entrada en el venturi es más pequeño o igual que el raccord que sale a ventosa, ¿sí? Pero nunca más grande. No sé si ha quedado claro esto, ¿eh? Perfecto. Otra de las preguntas sería, ¿Festo dispone de algún programa de cálculo de vacío que nos ayude a dimensionar un sistema de vacío? Sí, existe. Si vais a la web de Festo, en el lugar donde vais a la parte de productos donde pone vacío, allí hay una zona que hay que mirar, Engineering, que allí encontraréis un programa de cálculo de ventosas. Perfecto. Otra de las preguntas sería, ¿eso no es lo contrario a la explicación de ramificación que has explicado, donde el diámetro va No, no tiene, disminuyendo? no tiene nada que ver, porque una cosa es alimentar del venturi a la ventosa y otra cosa es que si yo tengo un punto de vacío que tengo que ramificarlo en varios tubos, es diferente, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí? Vale, otra de las preguntas sería, ¿qué velocidad de aire recomiendas en los colectores de reparto de aire hacia los venturis?
No, la velocidad, pensad que la velocidad del aire, en un caudal de aire que entra en un Venturi, fijaros que el aire, digamos, normal, de una red normal industrial, el aire que entra en un Venturi, cuando atraviesa la zona angosta, se alcanza una velocidad de 5 veces la velocidad del sonido. Por lo tanto, es una velocidad altísima. No creo que sea importante restringir. O sea, digamos que el propio Venturi ya da de por sí una velocidad muy alta. No, hay que entrar con velocidad normal que tiene el propio caudal del aire y dejar que el Venturi haga su trabajo. Perfecto. Otra de las preguntas sería, ¿podemos matizar el cálculo del diámetro Racor? ¿Perdón? ¿Podemos matizar el cálculo del diámetro Racor? Matizar. ¿Qué sentido? No entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿quién de tubos? Ha Bueno, puesto, en podemos matizar realidad, el cálculo. Sí. no, bueno, es que no sé a qué se refiere la pregunta esta, pero a ver, es verdad que a ver, cuando yo compro un Venturi, desde el punto de vista comercial, lo puedo comparar con Racor o sin Racor, ¿de acuerdo? Si es con Racor, ya viene, digamos, es lo que he dicho antes, fijaros, el Racor de entrada siempre es igual o más pequeño que el Racor de salida a ventosa, ¿de acuerdo? Si lo compro con roscas, ¿vale? Debo cumplir también esta misma proporción. El Racor que yo le ponga tiene que ser, y insisto, el que va hacia la ventosa de diámetro para un tubo de diámetro más grande o igual, nunca menor al de entrada. Esa es la regla principal en vacío. ¿Por qué es esto? Porque acordaros de cuando estudiábamos neumática, hay una ley que dice que la fuerza es la presión por la sección, ¿de acuerdo o no? ¿Cuándo consigo ya la máxima fuerza? Con un diámetro grande, ¿de acuerdo? Porque la presión máxima que puedo tener en valor absoluto es -1, ¿de acuerdo? Pues entonces, ¿qué les conviene? Pues un gran diámetro de una gran superficie para poder tener la mayor fuerza. Por eso estamos diciendo que el diámetro del tubo tiene que ser más grande que el diámetro del tubo que entra al Venturi. ¿Alguna pregunta más? Sí, otra de las preguntas sería, en el ejemplo del cálculo de las ventosas, ¿se ha incluido el coeficiente de seguridad? Sí, está aquí. Un segundo, voy para arriba. Un momentito, ¿eh? Un segundo. A ver, un segundo. Aquí en coeficiente de seguridad, como podéis ver, ¿vale? Sí, ¿de acuerdo? Que se ha aplicado luego en las fórmulas. Aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis, ¿vale? ¿Sí? Se ha aplicado, sí, totalmente. ¿Veis? Lo voy a mirar aquí, ¿veis? Aquí está. En este caso, el sistema horizontal era 1,5, en el vertical, perdón, el sistema vertical hacia arriba era 1,5, en el horizontal era 1,5 y en cambio, cuando la pieza está tangencial, le hemos puesto 2. ¿Sí? Porque hay más riesgo de caída de pieza, obviamente. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, otra de las preguntas sería, en packaging para sujetar etiquetas en palas de print and apply, ¿qué recomiendas? A ver si entiendo. Son etiquetas que están pegadas a un rollo, entiendo yo. Debe ser eso, ¿verdad? Imagino. Sí, Y hay que extraerlas. ¿Qué recomiendo en qué sentido? A ver, ¿ventosa o a qué se refiere la pregunta? ¿Qué recomiendo en qué? A ver, yo entiendo que es un elemento que debe ser, yo diría que es mejor no poner una ventosa, sino mejor poner una pieza de acero con algunos agujeritos que hagan el vacío para que la etiqueta no se deforme y hacerse hacerse una ventosa a partir de una placa de acero plana. ¿Me explico? Yo con la sí. experiencia que tengo que se han hecho aplicadores de etiquetas, normalmente lo que agarra la etiqueta es una superficie plana con una serie de agujeritos, ¿vale? Pequeños, porque la etiqueta pues no deja de ser porosa, es papel, ¿de acuerdo? Y para que no se deforme, evidentemente, si utilizáramos una ventosa, la propia cámara de la ventosa deformaría la etiqueta. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una placa de aluminio o de nylon, o nylon 6 o lo que sea, o de en fin, lo que sea, con pequeños agujeritos de a lo mejor de 1 milímetro, escasamente como mucho, de manera que no le dé pie a que la etiqueta se meta dentro de los agujeritos y con esta plaquita hacer el vacío y agarrar la etiqueta en cuestión y luego poderla pegar. Esto en cualquier caso, mis compañeros del departamento de industria, que también son especialistas en estos temas, pueden ayudar sin ningún tipo de problema. Hay que ver la aplicación, vamos. Vale. Otra de las preguntas sería,
¿El recordaje de conexión de los elementos de vacío depende de la aplicación de las ventosas? Claro, porque sí y no. Es decir, a ver, me explico. Si yo tengo un manipulador que resulta que tengo muy poco espacio, seguramente aquí no lo he puesto en esta presentación, porque estamos hablando de que esto que os he comentado yo, pensad que es un curso que damos a nivel que dura unas 10 horas aproximadamente para calcular ventosas y se explican todos los detalles, ¿vale? Pero aquí habría que comentar también pues qué pasa con los vacuostanos, qué pasa con los compensadores de altura, qué pasa con los filtros de vacío, con las rótulas de aspiración de ventosas, y hay muchas cosas que no hemos hablado. Tampoco hemos hablado de los conjuntos de aspiración, conjuntos que incluyen ¿qué? La ventosa, un sistema, digamos, de sujeción de la ventosa, un sistema de entrada de aire, un sistema de amortiguación del golpe, en fin, roscos para fijarlo en el amortiguador, entrada lateral, entrada vertical, en fin, todo eso no lo hemos comentado aquí porque tenemos poco tiempo, pero eso hay que tenerlo en cuenta, sí, cuando se hace la aplicación, claro. Vale, Albert, hay otra pregunta que dice, ¿es compatible el uso de Venturis con eficiencia energética y los sistemas de detección de fuga en pieza? Hombre, claro que sí. Mirad, de entrada, lo que no tiene sentido es que si yo tengo, a ver, el vacío, los Venturis tal cual, los que veis que hemos visto aquí, por ejemplo, hemos visto aquí, si me permitís, este es un Venturi tal cual, en el cual, a ver, un segundo, este, por ejemplo, ¿vale? Es un Venturi estándar. Estos Venturi están pensados para que sean aplicaciones que duren segundos, o sea, yo de aire, pam. Pero en cambio, que yo tengo que hacer aplicaciones de vacío que duran bastante rato, hay sistemas de vacío en los cuales incorporan una función que corta el paso del aire y que, por tanto, tienen una función de eficiencia energética muy elevada. Desde el punto de vista comercial, en Fiesta les llamamos OVEMs, O-V-E-M, ¿vale? OVEM. Es un producto que cuando agarra la pieza, lee el nivel de vacío, tiene un sistema de, digamos, de lectura de vacío que está aplicando a la pieza en cuestión. Y repito, si es una aplicación que el vacío tiene que durar un rato. Por ejemplo, imaginaos que manipulamos una pieza a lo largo de una distancia, ¿no? Lo que hace el elemento es que corta el vacío y va monitorizando que no pierda el vacío. Cuando lo pierde, pum, lo vuelve a arrancar, lo vuelve a cortar. Por tanto, el consumo energético es muy bajo. ¿Vale? En cambio, esos elementos, que sí que evidentemente yo pongo aire y escapa aire por aquí, ¿vale? Están pensados para operaciones de corta duración. ¿Vale? Si son de larga duración, pues mejor conviene poner ese sistema que os digo, de ahorro energético. Pero efectivamente, todos los elementos de vacío están pensados para que la eficiencia energética sea muy alta, efectivamente, claro que sí. Vale, muchas gracias. ¿Más, Hay otra. más preguntas? Sí, Sí. hay dos preguntas más. Una de ellas es, ¿tienen programas formativos en vacío? ¿El profesor es usted? El profesor no soy, yo soy uno de los profesores, pero no es mi trabajo, yo soy account manager, voy a ver a los clientes, pero sí, tenemos un curso para eso y si te miras en la web de Festo Consultoría de Formación, os la digo, es www.festo-consulting.es, allí encontraréis el programa de formaciones de Festo, veréis en la parte de tecnología, buscáis vacío y ahí está la formación de vacío, ¿vale? Yo también soy formador, pero no es intento hacerlo lo mínimo posible porque mi trabajo es otro, ¿vale? Pero sí es verdad que también doy formación de vacío, sí. Perfecto. Y la última pregunta sería, ¿cómo reconozco el tipo de válvula para que debo usar? ¿Qué debo usar? ¿Cómo No, reconozco el aquí, tipo de válvula que debo usar? para hacer el vacío, cualquier tipo de válvula es válida para alimentar un Venturi. Solamente depende del caudal, punto, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, para calcular un sistema vacío hay que ver, en primer lugar, hay un proceso que es calcular la ventosa, y digamos que es lo que hemos hecho hoy, pero hay un proceso también de cálculo del Venturi, que sería otro capítulo a dar en otro momento, en el cual hay una serie de pasos que hay que seguir. Y uno de ellos es fijarnos en el caudal. Y por tanto, en base a este caudal hay que escoger la válvula en cuestión. No hay más. No es lo mismo una válvula de 1/8 que la válvula de media pulgada que una válvula de métrico 5. Por lo tanto, hay que saber qué válvula hay que poner, porque si yo tengo un Venturi que el caudal de aspiración resulta que son 500 litros por minuto y la válvula me da 100, pues vamos cortos, ¿entendido? Entonces, la eficiencia energética cae en picado. Esto, como os he dicho antes, en las tablas de cada producto, que las podéis descargar en la web de Festo Industria, ahí hay, en cada producto hay sus tablas, allí podéis ver las características técnicas y lo que necesitáis para poder hacer el cálculo. ¿Alguna pregunta más? No sé si he contestado la pregunta, ¿eh? No, Albert, ya no hay más preguntas. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí.
Gracias a todos. Insisto, a modo de resumen, si alguien tiene interés en esta formación, es una formación que se puede hacer, que desde Festo la impartimos, se puede hacer. Es una formación que dura, creo recordar que dura un día o 10 horas, ahora no recuerdo muy bien, ¿vale? Pero que se puede hacer in company o en Festo. Y evidentemente formación práctica, es decir, haciendo prácticas, porque si no tampoco tiene mucho sentido poder practicar el vacío, ¿de acuerdo? Para cualquier cosa quedo a vuestra disposición. Os pongo aquí en la pantalla, esta es la que veis aquí, esta dirección, o bien la web que os he dicho, esto-consulting.es, aquí nos podéis encontrar. Si no hay nada más, yo me despido de vosotros. Gracias, espero que haya sido útil y seguimos en contacto.